Río Gallegos, bueno, tenía una reunión, lo estaban esperando, pero tuvo ahí la atención de, bueno, levantar el teléfono y dialogar con nosotros. Carlos, ¿qué tenemos en materia política antes, rapidito, de ir al corte? Bueno, primero hay una serie de datos nuevos, ¿no? Es muy interesante hablar sobre lo que son la gestión de gobierno, sobre, bueno, ¿no? Qué está pasando con la administración de Javier Milei. En ese sentido también hay datos muy interesantes que dan cuenta y es un trabajo de la consultora Suban Córdoba, donde se expresa que un 72% de los encuestados, ¿sí? Pide un cambio de gobierno. Esta es una encuesta que se realizó en los últimos días y un 64%, ahí tenemos el número para los que nos están siguiendo por streaming, pide un Desaprueba. no, desaprueba al gobierno nacional. Estamos hablando de los números más altos desde que Javier Milei es presidente. Ok. ¿Sí? Un 64,5% desaprueba la gestión del gobierno nacional y un 34,3% aprueba y un 1,2% bueno, no sabe, no contesta, ¿no? En ese marco estamos hablando de los números más altos que tiene en cuanto a desaprobación Javier Milei. Y acordémonos que estamos acercándonos a, ¿no? O estamos en el medio de lo que es el tercer año de gobierno, ¿no? Recordemos, Alberto Fernández en 2021, bueno, sufrió el golpe de las elecciones, pero 2022 también un año muy complicado. Mauricio Macri, que en 2018 se le cayó toda la estantería. También, bueno, y ahora Javier Milei, que continúa con un aumento de la desaprobación bastante alto. Recordemos que estos datos, obviamente, que después hay que entender que hay mucha gente que está enojada que no va a votar, Ajá. ¿sí? Que eso le favorece generalmente al gobierno, ¿sí? Así que tampoco es que estamos hablando de una cosa juzgada o algo por el estilo, pero sí de una tendencia que está marcando que la desaprobación de la gente del gobierno crece bastante, ¿no? Estamos hablando de que en el mes de abril la desaprobación era del 65 y era de un 64,5. Es una leve baja, pero también un amesetamiento importante. Recordemos que de lo que fueron las elecciones había un 62,8 y después fue bajando ese número, ¿no? El golpe que tiene, ¿no? Haber tenido una haber tenido una elección positiva. Y acá es donde digo, bueno, así como la imagen positiva, estamos hablando de que no se corresponden votos, la desaprobación obviamente que marca una tendencia, pero no tampoco es que estamos hablando de una cuestión juzgada, ¿no? O que directamente esto se traduciría en un resultado electoral, porque hay muchísimas cosas que ponderar y aparte queda muchísimo tiempo, ¿no? También hay un sesgo, también hay un dato muy interesante que es el sesgo por género, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato. La mayoría del apoyo a Javier Milei, hay una diferencia muy importante en cuanto al apoyo, una diferencia muy importante según género masculino o género femenino, ¿sí? Tiene una desaprobación Javier Milei muy grande del 69,5 en las mujeres, mientras que esa desaprobación baja al 59,4 en los hombres, ¿no? Y con un 38,5 de apoyo. Estábamos viendo recién la conferencia de prensa de Manuel Adorni, Sí, ¿no? ¿Querés saber cuál es la aprobación a ver. que tiene el jefe de gabinete, el todavía, increíblemente todavía jefe de gabinete después de conociéndose todo lo que se conoció de Manuel Adorni? El nivel de desaprobación creció enormemente, ¿sí? Ok. Eh, bueno, ¿no? De un 50% a comienzos de año, finales del año 2025, a un 72,1% de desaprobación del jefe de gabinete. El hombre que tiene que dar la cara del gobierno, ¿sí? Bueno, es la persona que tiene una imagen negativa, bueno, ¿no? Muy, muy grande. Esto obviamente por lo que veníamos hablando, ¿no? Todo lo que venimos hablando en estos meses, el nivel de vida o el crecimiento exponencial, así como crece su imagen negativa, en los meses anteriores, en los años anteriores, creció su nivel de vida con viajes en aviones privados a Punta del Este, con sus viajes a Aruba, y ahora lo que se conoció en los últimos días, esto de, bueno, ¿no? Tener una custodia, no solo él, sino su mujer 24 horas, que la llevaban a los bares, que la llevaban a diferentes lugares, incluso que las empleadas domésticas de Adorni iban a comprar con custodia a los supermercados, ¿no? Hablamos de un despilfarre, bueno, muy propio de la casta que
totalmente se contradice con el mensaje que quería dar el gobierno. Recordemos, hasta hace 2 meses el presidente habló y dijo solamente nosotros, es la moral, el titular de su mensaje el 1 de marzo dijo, es la moral como política de Estado. También hay datos que tienen que ver con hace falta un cambio de gobierno en Argentina y este es un dato impresionante. También un 71,2% está de acuerdo con que hace falta un cambio de gobierno en la República Argentina y solo un 21% está en desacuerdo. Estamos hablando entonces de un abandono. Sí, este dato me parece que da cuenta de un abandono por parte de un núcleo duro. Recordemos que en la primera vuelta de 2023 Javier Milei sacó un 30% de los votos y que ese piso nunca se había caído en cuanto al apoyo, ¿no? Uno preguntaba sobre cuestiones por ahí más polémicas del gobierno y tenía un 30% que apoyaba. Bueno, ese piso parece que, bueno, ¿no? Está bajando y ahora estamos hablando de la encuesta de Subán Córdoba que dice que solo un 21% está en desacuerdo con la pregunta ¿hace falta un cambio de gobierno en la Argentina? También hablando sobre escenarios electorales, en ese caso, bueno, habría que ver también ¿no? cómo es aprovechado o no por la oposición este tipo de números. También hay un dato, que es la imagen que sigue, sobre los votantes de Javier Milei en el balotaje, ¿sí? Fíjense, hay una frase, ¿sí?, que se le pide a los encuestados que expresen su acuerdo o desacuerdo con la siguiente frase, y la frase es: voté a Milei y me defraudó. Estos son los votantes de Javier Milei en el balotaje, y hay un 40% que está de acuerdo con la frase voté a Milei en el balotaje y me defraudó, mientras el 49,7% todavía continúa apoyando la gestión del presidente Milei. Bueno, crisis económica, estancamiento, cierre de comercios, aumento del desempleo, una economía que no arranca, los hogares totalmente endeudados, la inflación que viene aumentando ya desde hace casi un año, ¿no? Que viene en una espiral ascendente. Bueno, estos son los números que dan cuenta de que esa cuestión económica y también otras obviamente como esto de la cuestión de Adorni, etcétera, implican una pérdida de apoyo en la población. Por último, ¿no? Para hablar ya de escenarios electorales, una de las la última filmina que tenemos, dice, pensando en la elección del próximo año, ¿por cuál espacio votaría usted? Y obviamente esto hay que tomarlo con pinzas porque hay un número muy alto que dice, bueno, todavía no sé, ¿no? De hecho falta un año para las elecciones, más de un año para las elecciones. Y encabezaría, en cuanto a los espacios por los cuales se votaría, encabeza el Partido Justicialista o Fuerza Patria con un 28,4%, seguido de La Libertad Avanza con el 22,1%. Estamos hablando de un escenario de dispersión, obviamente de un escenario de balotaje, y en ese sentido también es muy importante qué es lo que termina pasando. Si a Javier Milei le alcanza, como le alcanzó en 2023, para ganar un balotaje. Me parece que obviamente falta muchísimo, pero es importante seguir la tendencia, sobre todo teniendo en cuenta lo que va a pasar o no con la economía, ¿no? Donde evidentemente el gobierno está teniendo muchísimas dificultades, tiene vencimientos de deuda muy importantes, más allá de que continúa comprando dólares, de que la primera mitad del año compró dólares pero también tiene muchísimos compromisos, y no solo eso, sino que continúa a un ritmo muy alto la fuga de capitales, la formación de activos externos. En el último periodo de 40.000 millones de dólares, es un número muy importante, que por más de que el gobierno diga, bueno, estamos aumentando las exportaciones de la minería, de los hidrocarburos, hay una cosecha récord de cereales o de soja por parte de el campo, y eso nos está permitiendo comprar dólares, pero lo que entra por un lado se está yendo por el otro. Entonces la acumulación, que es lo que le pide el Fondo Monetario Internacional, no se estaría dando, y en ese sentido, bueno, no, las